Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que están bien informadas, oportunamente informadas. Esperamos que de manera muy precisa informada. Esperamos que de manera muy exacta, clara y naturalmente informada. Esperamos que de manera muy imparcialmente informada. En fin, esas son unas características de nuestro quehacer que nos llevan a diferenciarnos incluso de otros medios en el sentido de que nosotros queremos construir y construir en general. Entre lo específico está la construcción de cultura política, pero queremos construir ciudadanía y queremos construir confianza. ¿Y confianza en qué? En la política. Porque nosotros no podemos desconocer que dependemos de la política y de las decisiones administrativas permanentemente. Entonces, por eso digo que son inteligentes, interesantes y calificados, porque nos ayudan a construir cultura política y a construir ciudadanía y sobre todo a construir confianza. Miguel Jaramillo Luján, director de Marketing Político y Gobierno, analista político, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchísimas gracias por la invitación y también un saludo para todos los televidentes. Usted me va a ayudar con ese discurso inicial. Cuando yo hablo de construir confianza y sobre todo en lo político, tenemos que partir de una realidad. Hay una tremenda desconfianza en el día de hoy hacia la política, hacia los políticos y hacia las instituciones. Por ejemplo, hacia el Congreso de la República. ¿Cuál es la razón de esa desconfianza? La razón de esa desconfianza es una sola y es el comportamiento de la clase política. Definitivamente tenemos una clase política que ha dejado mucho que desear en temas tan delicados como temas penales, en temas tan delicados como la corrupción, en temas tan delicados como su comportamiento y en temas que a veces son descuidados como su presentación personal, el manejo de sus redes sociales, el trato hacia los demás, el conocimiento de las políticas públicas, el hecho de tratar adecuadamente al ciudadano, el hecho de no estar hablando como loros, sino escuchando más al ciudadano y a cualquier persona, porque el buen líder sobre todo es un buen escucha. Pero entonces, ante esa situación que es real, no la podemos desconocer. O sea, lo que usted me dice en síntesis es que el desprestigio de la política se la crea él mismo, ¿cierto? Y la desconfianza la genera él mismo, por lo que usted acaba de decir. Pero eso no implica que la política sea absolutamente necesaria y que nosotros tenemos que confiar en la política y que entonces es necesario que lleguen más personas que nos generen menos desconfianza. O sea, menos personas comprometidas con la corrupción, comprometidas con los malos tratos, comprometidas con la falta de conciencia de lo que están haciendo. En fin, ¿es posible nosotros pensar en ello? Es deseable y es posible. Hoy muchas universidades, muchas facultades, muchos centros de formación, agencias también y consultoras políticas como la nuestra, como Marketing Político y Gobierno, estamos empeñados en cualificar, en hacer más inteligentes, más calificados, más responsables, los tres adjetivos que usted menciona, a los funcionarios públicos. Estamos capacitando gente para el control fiscal, gente en el Ejecutivo, concejales, diputados, etcétera, y yo creo que parte del asunto es poder cualificar a estas personas, no solo desde lo técnico, sino también desde lo ético, desde lo humano, en la formación del trato al ciudadano, en el entender que el político tiene que ponerse frente a frente, de tú a tú con el ciudadano y es un servidor, no es un privilegiado. Servicio. Eso es una de las palabras que utilizamos aquí permanentemente. El político que llega a la presidencia de la República, gobernación de Antioquia, gobernación cualquiera, alcaldías o al Congreso, asambleas, consejos y juntas administrativas locales a servir. No a servirse, sino a servir. Pero bueno, entonces maravilloso. Hay que cualificarlos, pero también existe una realidad, y así nos vamos metiendo a la especificidad de la invitación del día de hoy. Lamentablemente hay gente muy buena, hay gente cualificada, porque no me vaya a decir pues que todos esos calificativos de las personas que han venido generando desconfianza es para la mayoría, es para la totalidad. No, hay gente muy buena, excelentemente cualificada, pero lamentablemente la generalidad y a través del uso de las redes sociales de manera inadecuada terminan lamentablemente vinculados, precisamente porque se hace mal uso de las redes y se dice que todo el mundo es corrupto y que es politiquero y clientelista y demagogo y populista. Así es, Roger. Lastimosamente, bueno, hay que reconocer que hay muy buenos políticos en este momento, políticos que se esfuerzan por su formación, políticos que están estudiando, analizando el territorio, que lo conocen, que conforman buenos equipos de trabajo, pero también existen algunos políticos que ceden desde la ética a la tentación de trabajar mal ciertos escenarios de comunicación, como el tema de las redes sociales. Lastimosamente pasa,
está pasando en el mundo con la elección de Donald Trump, que ha sido permeada por, digamos, o hay sospechas de permeabilidad por parte de Rusia. Sí. Aparece el tema de Cambridge Analytics, sí, donde Facebook se convierte en el principal protagonista y casi que Mark Zuckerberg tiene que asistir al Congreso de los Estados Unidos y prácticamente pedir perdón por la filtración de información. Aparecen líos también en el caso de la libertad de prensa o la libertad de expresión en Twitter. Y aparece, digamos, lo escuchaba de Ingrid Betancourt esta semana, esa letrina en que se han convertido las redes sociales, ese basurero en el que se han convertido las redes sociales, donde aparece una gran cantidad de bots, que son robots automatizados que hacen labores, digamos los bots buenos, porque hay gente que dice que los bots son malos. No, señores, hay bots para temas financieros, para temas sociales, para temas políticos, para publicación, que son positivos. Bueno, no agreden a nadie, pero hay bots negativos y hay trolls. También los trolls, que son esa figura de perfiles problemáticos que están agrediendo, insultando, violentando, que sacan lo peor de sí, del ser humano, siempre con la máscara y la falsa identidad para agredir a otro usuario. Bueno, ahí está precisamente el aterrizaje sobre el tema que hoy nos convoca a Miguel Jaramillo Luján y a mí, pero que están en ese contexto de la política que debe ser, y el manejo de la política como debe ser, y de la comunicación política como debe ser, y sobre todo lograr confianza y reputación, o reputación y confianza, para que haya mayor participación de parte de los colombianos. Vamos a hablar entonces, en lo que resta del programa, de esos bots y de esos trolls. Y de las fake news también. Y de las fake news, que las hay así, falsas noticias. Ya regresamos. Retomemos el tema. Miguel Jaramillo Luján, director de Marketing Político y Gobierno, recordando un hecho de días pasados en el que se señala que en la alcaldía de Medellín se estaban creando cuentas falsas para participar en política. Lo primero que yo le digo a usted, lo que le pregunto a usted es, las cuentas falsas de una administración como la de Federico Gutiérrez per se son malas. Ojo, aunque lo falso suena maluco, ¿cierto? Bueno, llamemos testigo. ¿Qué otro nombre le puede dar a cuentas falsas? Ejército digital. Ejército digital. Son malas cuando usted decía ahorita que los bots pueden ser buenos o pueden ser malos. Y si se crean unos ejércitos digitales para, digamos, potencializar hechos positivos de la administración, ¿eso es malo? A mí no me parece que sea malo. Exacto. A mí me parece que es malo cuando se invierten dineros públicos en cuentas además que esto es nuevo en la legislación, usted que es abogado, mejor que nadie lo sabe, en cuentas que buscan agredir, violentar o intervenir en el tema democrático. Y esto lo ha dicho la Unión Europea. Hay una comisión de expertos de la Unión Europea, son 26 personas que están analizando en este momento en el mundo, todavía sin jurisprudencia, sin conocimiento. Esto es un tema nuevo para todo el planeta. Y están pasando muchas cosas. Si es bueno o es malo. Crear ejércitos digitales para respaldar a un gobierno no es malo. No es malo, a mí no me parece malo. El problema se da precisamente cuando se generan estos ejércitos para orientar o desorientar la opinión pública con base en mentiras. Perfecto. Es que es lo mismo que hacemos en política cuando hablamos del contraste o de la propaganda sucia. Sí. Una cosa es yo contrastar a un candidato exponiendo las debilidades que tiene para el ejercicio del cargo, y otra cosa es hablar de su vida personal, de su vida privada, o agredirlo como persona desde el relato político. Perfecto, entonces queda claro. Primero, y eso lo quería precisar al principio, es, bueno, el hecho de que existan esos ejércitos digitales o bots, pues no son malos per se, porque en sí lo que quieren es, digamos, magnificar una buena obra, ¿cierto? Y que llegue a mayor número de gente o que la gente crea más. Aunque de todas maneras, en esencia, es el hecho de que sean falsas, pues ya genera una distorsión. Sí. Porque yo empiezo a creer, ve, en Federico Gutiérrez o en Luis Pérez Gutiérrez o en Juan Manuel Santos, cree tanta gente. Pues la verdad me están engañando, porque esos no son realmente personas de carne y hueso que estén, digamos, apoyando esa política. Sin embargo, hay un estudio de una firma inglesa de reputación e imagen, es Lord & Phelps, sí, que habla acerca de que una cosa pueden ser los ejércitos digitales, sí, que posicionan temas, los trending topics, o proponen temas para la discusión pública, y otra, los seguidores
comentarios en los engagement, quienes enganchan y quienes convierten, quienes finalmente son votantes. Entonces no se puede distinguir, o hay que distinguir el ejército digital, que es el que valida como opinión pública un proyecto que existe de carne y hueso. De hecho, el gobernador tiene su grupo de personas que lo validan, el alcalde tiene un grupo de personas que lo validan. ¿Por qué? Porque tienen contratos, porque son amigos, porque les cae bien, porque les simpatizan, por lo que sea, pero movilizan. Y las personas que de una u otra manera están queriendo hacer daño, violentando, desorientando, afectando la democracia. Eso es un tema que hay que diferenciarlo muy bien. Y fruto de que no hay jurisprudencia y fruto del desconocimiento, creemos muchas veces que este tipo de ejercicios per se son ilegales. Por eso yo no me quiero quedar en el tema de la alcaldía de Medellín y sus cuentas falsas, porque eso ya pues tendrá otro desarrollo. Yo simplemente quería aprovechar la oportunidad para hablar de algo que tiene que ver con nuestro contexto político del día de hoy y democrático. Y usted lo ha venido planteando en varias oportunidades en este segundo segmento. Y es que preocupémonos por lo falso, por las noticias falsas, por las noticias que difaman, por la información que injuria y calumnia, que se mete en lo íntimo. Preocupémonos por eso. ¿Cómo detectar, Miguel Jaramillo Luján, ese tipo de informaciones que hace tanto daño a las campañas y hace tanto daño a la democracia? Porque, vuelvo y digo lo del principio, terminan incluso al difamar, creando un halo de malestar alrededor de la política y de los que participan en nuestro ejercicio democrático. Ahí, Roger, me gustaría a mí hacer una separación entre la opinión pública y la opinión publicada. Que es bien importante. A ver, muy bien eso. La opinión pública y la opinión publicada. Yo creo que en términos generales, las noticias falsas le hacen mucho daño, sobre todo a la opinión pública, porque a veces la opinión publicada es necesario contrastarla. Yo no me puedo quedar con un solo medio, con una sola fuente, con un solo bloguero, con un solo tuitero, sino que tengo que buscar diferentes fuentes. Los hilos de Twitter sirven mucho, las noticias de Facebook de fuentes garantizadas y certificadas sirven mucho, y los medios tradicionales en contraste con otros medios tradicionales para poder contrastar las fake news. Sin embargo, hoy hay técnicas incluso que pueden distorsionar el video. Hace poco se hizo muy viral el famoso video de un candidato presidencial con un vallenatero que hablaba de un ejército irregular e ilegal. Y finalmente fue un montaje con una realimentación de audio que usted y yo, Roger, que hemos estado en el audiovisual, sabemos que eso se puede hacer. Hace poco también salió una noticia sobre un argentino que denunciaba que en una lata de Coca-Cola encontraba una rata. Resulta que por la técnica de la televisión hoy se cambió un cuadro y mientras él rajaba la lata aparecía la rata dentro. ¿Cómo no va a distinguir uno al tomarse una Coca-Cola que hay un ratón gigante dentro de la Coca-Cola? Y se dieron cuenta que el personaje no existía y que la denuncia era falsa. Simplemente es competencia desleal entre marcas. Mire, hasta el sector privado toca. Competencia desleal que se dé en política. A Starbucks le pasó hace 2 semanas, hace 15 días, con una persona de raza negra que un vigilante la hizo sacar. Al final investigaron, hicieron una estrategia de control de daños, de control de crisis, y se dieron cuenta que había sido alguien de la competencia que había mandado a sacar a la persona de color en Filadelfia. Además. Pero esto está tan bien hecho y les estamos creyendo en todas las redes, Miguel Jaramillo, que cómo hacer para que la gente... todavía no me ha dicho la diferencia específica de opinión pública a opinión publicada, pero entonces va hacia allá la pregunta. Para que la gente realmente no termine convencida por falsedades y la gente termine entonces con esas distorsiones tomando decisiones que afectarían, en este caso propio, específico nuestro, la democracia. Partimos de un concepto que es real. Todos nos rasgamos las vestiduras pensando que las decisiones políticas son racionales y son emocionales. Entonces la opinión pública, desde mi punto de vista, es una espiral del silencio, como lo decía Elizabeth Noel Newman. Hay unos líderes de opinión y hay otros que siguen. Hay líderes que orientan y hay seguidores. Entonces es muy distinto esa opinión pública a la opinión publicada. Esto me lleva a pensar que hoy, lo demuestra el referendo, lo demuestran las campañas al Congreso, el país no le está creyendo casi que a ningún líder de opinión, de los columnistas, de los que manejan programas de radio, televisión, prensa. La gente poco está creyendo y está apareciendo una masa crítica que se alimenta en términos de contenido, en términos de discurso político, por las redes sociales, por los rumores, por las cadenas de WhatsApp y por otros círculos personales, pero no está creyendo en los medios de comunicación, Roger. Además que uno ve el Latinbarómetro, que es un estudio que sondea 10.500 personas en todo el continente y ve que la credibilidad de los medios está en riesgo. Pero lamentable, ¿o no? Muy triste. Lamentable, porque ¿cómo así? Bueno, antes de irnos a mensajes, una frase mía que ahorita la desarrollamos, no es mía, me la dijeron y para mí es, mejor dicho, en este contexto, necesarísima.
y luego la frase para que cuando regresemos hablemos sobre las dos. La mía es, pues, o la que quiero hoy dejar acá es, solo el periodismo salvará el periodismo. Quédese pensando en ello, quédese pensando en eso. Y ahora esta otra frase, que voy a leer y que usted cuando vengamos de los comerciales me dice qué piensa. El derecho al voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos. El derecho al voto es un derecho que nada ni nadie puede quitarles a los ciudadanos. Miguel. Los ilustrados, digamos, marcaron una pauta en la historia de Colombia, en la historia del mundo, perdón. Sí. Y hoy en Colombia y en América Latina es real que nadie nos lo puede quitar. Sí. Sin embargo, los fenómenos de pobreza, de exclusión, los fenómenos de clientelismo, de cacicazgo, hace que la gente venda fácil su voto. Ajá. Y eso es muy triste. Sí. Finalmente, el derecho en esencia nadie se lo quita. O sea, usted tiene derecho a votar por quien quiera. Pero a mí me llena mucho de esperanza que el voto de opinión en Colombia esté creciendo. Eso me llena de mucha esperanza. Pero a mí me llena de desesperanza si el voto de opinión está generado por el los populismo. fake news. No, y por ese manejo, porque recuerdo que me dijo ahorita que los opinadores, los generadores de opinión, los medios de comunicación están perdiendo la batalla frente a las redes sociales, que son manipulación, que son mentiras, que son falsedades. Roger, pero usted a muchos columnistas les cree. Hay muchos columnistas que están fletados. No. Yo conozco varios aquí en Antioquia que en la anterior distintas. campaña de la gobernación le dedicaron hasta 8 columnas a uno que ya está gobernando. Muy bien, pero eso, con Sevicia. Y venga, y qué bueno, lo mencionamos enseguida, que no nos quede eso. No hay que creerle a todos, pero en general, mejor dicho, vamos a la frase de solo el periodismo salvará el periodismo. Una frase inteligente. Está esperando el periodismo que lo salve la jurisprudencia, los abogados, que lo salve el Congreso, que lo salve el poder, que lo salven los anunciantes, que lo salven las audiencias. No, es el periodismo el que se salva a sí mismo. El buen periodismo. Prestando servicio, con equilibrio, con altura. Perdóneme la palabra si es muy fuerte, pero es retando al poder. Muy bien. Así tiene que ser. Excelente, me gusta mucho porque esa es la esencia de esta frase. Nosotros haciendo un periodismo responsable, periodismo que ojalá esté enmarcado por la ética periodística, que respete la Constitución y las leyes. Solo de esta manera podemos lograr quitarle el espacio que las redes sociales nos han venido ganando. Pero claro, eso implica que haya opinadores, que haya columnistas y que hayan periodistas que sean responsables, porque es obvio que hoy no los hay en su totalidad. Sí, eso requiere formación académica, formación técnica, buenas escuelas, buenas salas de redacción. Yo creo que a veces nos está faltando a los medios de comunicación y, digamos, a los periodistas un espacio de discusión entre colegas, donde el periodista joven, a veces desorientado o incluso más orientado por el clic, por el me gusta, por el engagement, que por el valor periodístico del producto, llegue alguien con mayor edad, con mayor experiencia y pueda generar un diálogo, un debate y el producto salga con ese enriquecimiento. ¿Cómo ve, ya para ir redondeando y no olvidarnos que estamos, pues, y de eso se trata precisamente, en un contexto muy importante que es el de las elecciones presidenciales? ¿Usted cómo ve que los candidatos a la presidencia de la República, con las encuestas como están ahorita, se han nutrido o no se han nutrido de todo esto que hemos venido hablando hoy? De las redes por un lado, del mal periodismo por el otro y del periodismo que debe ser por el que debe ser. Pues Roger, una cosa bien importante y es que es real, hace un estudio de febrero de este año que ha realizado una firma en América Latina, hay más o menos de un 45 a un 60% de seguidores falsos o de seguidores comprados en las cuentas de la gran mayoría de candidatos presidenciales en Colombia. Esto pasa también en muchas cuentas de políticos y eso hace, no en contradicción con el tema de los ejércitos digitales, que es distinto, porque una cosa es comprar seguidores falsos y otra cosa es configurar diferentes cuentas. Ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube impide que usted tenga varias cuentas. Entonces eso de suyo le puede permitir a usted tener varias cuentas y desde ellas trabajar. Otra cosa sería utilizarlas como trolls para atacar en lo personal, para agredir, para violentar, para desorientar, pero el ejercicio del ejército digital es fundamental. Creo que en términos generales los candidatos a la presidencia se han centrado mucho en, digamos, en volverlas muy informativas, en volverlas medios de comunicación, poca vivencia, poca conversación con los cibernautas. Hay algunas que han apelado al humor.
incluso, y desde el humor muestran la labor de... Pero hay políticos que le tienen miedo al humor. Sí. Creo que el político inteligente se sabe reír de sí mismo. Ajá. Y eso lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, en México y acá en Colombia. Hay 2, 3 candidatos que tienen algunas cuentas que con humor también visibilizan y se acercan al joven. Hay algunos que han sabido trabajar el WhatsApp, hay algunos que han sabido conversar, han generado sinergia, hay algunos que entienden que el tema del video es fundamental, el tema del video live genera transparencia, el tema de cometer un poquito más de errores. O sea, hay algunos que no les falta ni una tilde en lo que escriben, que no cometen ningún error, que se quieren ver solamente perfectos, no generan debate, no hacen preguntas, no se muestran también sensibles frente a lo que pasa, y eso hace que el ciudadano no los vea naturales, que es la riqueza que tiene el tema y que sí lo estamos viendo mucho en México, por ejemplo. Y un último comentario de 30 segundos nomás. ¿Cree o no cree usted en las encuestas? Yo no creo en las encuestas en Colombia. ¿No cree en las encuestas? Yo no creo en las encuestas en Colombia. Estoy viendo varios errores metodológicos en las fichas técnicas. Estoy viendo que se toman muestras en las ciudades principales, en municipios muy parecidas en todas las encuestas. Estoy viendo una disparidad en frente a sobre todo las posturas en contra y a favor. Estoy viendo una disparidad en ciertas regiones entre encuestas muy abismales. Yo creo que hoy hay 4 candidatos con opción a la presidencia de Colombia. ¿Cuáles son? Para mí en este momento son Iván Duque, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo. Ellos 4 tienen igual opción, va a haber segunda vuelta. Con la diseminación electoral hoy solamente un candidato puede llegar al 46%, salvo que uno de ellos decline y estamos a muy corto tiempo. Entonces yo creo que va a haber segunda vuelta entre 2 de esos candidatos. ¿Cuáles 2? La fotografía de esta semana, ya empezando mayo, me señala a mí que son Iván Duque y Gustavo Petro. Miguel Jaramillo Luján, director de Marketing Político y Gobierno, analista político, gracias por estar con nosotros. La verdad, se lo agradezco porque nos ayuda a crear conciencia y cultura política sobre lo que nos compete, nos tiene que competir. La democracia, nuestra democracia, en un sistema político que es el nuestro, que no es perfecto, pero es de lo mejorcito que puede tener la humanidad. Muchas gracias. Listo, gracias a ti, Roger, a los televidentes. Y simplemente una invitación, con todo lo que hablamos hoy con Miguel Jaramillo Luján. Hombre, seamos inteligentes, interesantes y calificados. Lo que leamos, confirmémoslo. Dudemos, siempre dudemos. Y veamos si realmente eso que apareció en las redes sociales o que incluso lo dijo algún columnista en un medio de televisión o de radio nacional, regional, local, es cierto. Para que vamos a las urnas el 27 de mayo más conscientes, más juiciosos a tomar la decisión que realmente merezca y necesite nuestro país. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes 8 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. Luego a las 6:45 está Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.